En menos de 48 horas son ya 3 los muertos en Italia a causa del coronavirus de Wuhan. Los casos confirmados superan los 150 y alrededor de 50.000 personas están aisladas en sus poblaciones. Es el mayor brote del patógeno fuera de Asia. El coronavirus se extiende rápidamente por ese país. Al epicentro, en Lombardía y Padua, se han sumado en cuestión de horas contagios en grandes ciudades como Venecia, Milán y Turín. Y un tercer fallecimiento ocurrido hace apenas unas horas en Cremona. Máscaras y mascarillas se mezclan en Venecia. La ciudad ha tomado una decisión drástica para frenar los contagios. Se han cancelado los actos públicos del carnaval. Italia intenta atajar la crisis con un decreto de medidas excepcionales y urgentes que ha aprobado el gobierno, al que se suman también las ordenanzas de las autoridades regionales. El norte del país queda prácticamente paralizado con el cierre de colegios, universidades y centros de trabajo. Se han establecido controles en aeropuertos y carreteras. Sepamos cómo afronta el gobierno de Roma el control de la enfermedad. Antonio Pelayo. El gobierno italiano, Matías, y la protección civil están en permanente estado de guerra contra la epidemia. Después del decreto de ayer que aísla a las ciudades focos de la epidemia, hoy han estudiado un paquete de medidas económicas para paliar la crisis. De momento han destinado 20 millones de euros a este fin. Téngase en cuenta que el número de contagiados italianos es muy superior al de todas las naciones europeas juntas. La policía italiana patrulla las carreteras del epicentro del contagio. Su misión es hacer cumplir la orden de aislamiento para unas 50.000 personas, la medida más drástica de protección civil en las últimas décadas en Italia. La oposición incluso pedía la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación europea, algo que rechaza el gobierno. ¿Qué queremos? ¿Convertir a Italia en una leprosería? Ni se dan las condiciones ni tenemos intención de hacerlo. En la zona cero, escuelas, comercios, empresas o edificios públicos cerrados hasta nueva orden. Nadie puede salir ni entrar. Solo se abren corredores esterilizados para alimentos y medicinas. A 50 kilómetros en Milán cierran colegios y universidades la semana próxima. Y a partir de hoy el turístico Duomo, la Scala o el estadio Giuseppe Meazza. 3 partidos de liga se han suspendido hoy. Les pido a los ciudadanos que comprendan estas decisiones teniendo en cuenta que estamos en un escenario incierto. En Venecia, con 2 casos detectados, el famoso carnaval se dará por concluido esta medianoche. Obviamente estamos preocupados, pero hay que tener la sangre fría y pensar en el bienestar de todos. Y mientras, los expertos siguen sin descubrir cómo y por qué se propaga tan rápido el coronavirus. El paciente cero no ha sido aún determinado, por lo que es difícil predecir la expansión del virus. El gobierno, con este anuncio, insiste en la prevención con el aseo meticuloso de las manos, la parte más contagiosa del cuerpo. Las autoridades sanitarias han practicado más de 3.000 análisis. 152 personas han dado positivo al coronavirus. Hay más de 50 ingresadas y la mitad en cuidados intensivos. De ayer a hoy se han duplicado esas cifras y con ellas, Antonio, la inquietud entre los italianos. Milán y Venecia han comenzado a tomar medidas de precaución contra el coronavirus. En la capital lombarda se han cerrado sus puertas nada menos que el Teatro alla Scala y su célebre Pinacoteca de Brera. En la ciudad de La Laguna, como habéis dicho, se clausuran los espectáculos finales del carnaval con la frustración comprensible de los turistas, que este año son mucho menos numerosos. Ya son 11 las localidades aisladas en Italia, 10 en Lombardía y 1 en Véneto. Militares y policías efectúan controles para asegurarse de que nadie entre o salga de esta zona roja. Los servicios sanitarios controlan una a una las casas de esta zona, la más afectada por el coronavirus. Son pocos los que se atreven a salir a la calle. Hay que estar tranquilos, quedarse en casa y no salir. Ante la incertidumbre, muchos han optado por llenar sus despensas. Colas y rigurosos controles de seguridad a la entrada de los supermercados. Una vez dentro, esto es lo que se encuentra: neveras y estanterías prácticamente vacías. Imagen que se repite también en las farmacias, preocupación sobre todo por no saber cuándo recibirán existencias. Esperamos a ver si el material llega.
La indignación crece entre los habitantes de Venecia tras el anuncio por parte de las autoridades de cancelar el carnaval. Me parece absurdo cancelar los carnavales cuando hay hospitales, supermercados, bares, restaurantes. En la ciudad de Los Canales, muchos han recurrido al uso de mascarillas sanitarias para evitar contagios. A pesar del miedo y la preocupación, los más fieles a estas fiestas no han podido resistirse a lucir sus disfraces. Otra consecuencia, así se ha celebrado esta tarde el desfile de Giorgio Armani en Milán, ante un auditorio vacío. El modisto ha preferido presentar su colección a puerta cerrada para evitar contagios. No ha habido público para aplaudirle cuando se ha subido a la pasarela. Mascarillas y coronavirus, ¿no? En todas las farmacias. No hay. ¿Cuándo puede haber? No sabemos. Esa escasez en farmacias y supermercados la empiezan a notar también, lo acabamos de ver, los turistas en Venecia. Como ellos, muchos españoles que viven en las regiones afectadas nos han contado cómo se están adaptando a esta emergencia sanitaria. En las calles de Venecia, las máscaras de carnaval este año comparten protagonismo con las mascarillas. Carlos y Jaime, estudiantes de Erasmus, se han quedado sin ellas. Mascarillas y coronavirus, ¿no? Las existencias se han agotado en esta farmacia y la alternativa que les dan es estar en casa. No salir de casa, consecuencia que están sufriendo en este restaurante español de Mirano. Con los que hablo, que trabajan en otros restaurantes, están notando que la gente está dejando de salir. Lorena es dentista en Verona. La situación complica su trabajo. No trataremos a pacientes con síntomas y esto es bastante complicado en este periodo porque hay muchos pacientes con gripe o con síntomas de resfriado. En otra zona de alerta, Milán, se han suspendido las clases y las empresas han optado por el teletrabajo. En los trabajos en las oficinas, a nosotros nos ha llegado un email que podemos trabajar desde casa. Preocupada está también Alba, quiere volver cuanto antes a España. Miedo que nos cierren el aeropuerto para poder volver a casa. En los supermercados, estanterías y cajones vacíos con la incertidumbre de no saber qué pasará. El pánico se ha extendido a zonas en las que por el momento no hay contagiados. En Roma el uso de mascarillas es cada vez más común. Y como podéis ver, hay mucha gente por la calle que lleva una mascarilla puesta y nosotras miramos permanentemente nerviosos por lo que pueda pasar. Incertidumbre y preocupación que viven también desde España